Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de hoy, tomada del libro del Eclesiástico, uno de los últimos libros que se escribió en el Antiguo Testamento, nos habla de la humildad, una actitud interior que hoy no está de moda. Dice el autor de este antiguo libro bíblico: Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y serás amado por los hombres que agradan a Dios. Y hazte más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso. Todos sabemos que la persona humilde, discreta y sencilla, que no se impone arrogante ni se coloca altiva por encima de los demás, siempre crea en torno suyo un ambiente positivo. Se hace querer, irradia paz y hace sentir a gusto a quienes tratan con ella. El libro del Eclesiástico, como escuchamos, alarga la mirada, el horizonte, y piensa en las personas que tienen algún cargo importante en la sociedad, en aquellos que tienen alguna autoridad o ejercen el poder sobre los pueblos. Y añade, lo acabamos de escuchar en la primera lectura: hazte más pequeño cuanto más grande seas, y así hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso. Todos sabemos que el poder puede llegar a cegar las conciencias y corromper el corazón. La historia de nuestros pueblos lo demuestra, con los dictadores arrogantes que se endiosan y se imponen con irracionalidad y violencia. Hay tiranos que no solo quieren ser los primeros, sino que quieren ser los únicos que tienen voz, los únicos que deciden, los únicos que piensan. Por eso, este antiguo libro bíblico, con mucha sabiduría, recomienda a quien tiene poder que aprenda a bajarse, a hacerse pequeño. Hacerse pequeño para un poderoso es saber escuchar, tener el valor de reconocer los propios errores, rectificar las decisiones equivocadas, escuchar a los que piensan diferente y con sencillez ceder, dialogar, corregir lo que hace daño a la sociedad y hace sufrir a los demás. Pienso en mi país, donde tienen secuestrado a un obispo. Libérenlo, reconozcan que se equivocaron, no estén fabricando más mentiras. Si quien ejerce el poder piensa que ceder es un signo de debilidad y que conceder algo es perder, demuestra que este gobernante es un peligro social y que no tiene ni capacidad ni derecho para ejercer el poder. Es ilegítimo éticamente. Los dictadores no se dan cuenta de que su arrogancia, su altanería, su ceguera ética y su incapacidad para rectificar en favor de sus pueblos es su mayor debilidad. Cuántos grandes, orgullosos, hombres y mujeres de poder han terminado en el anonimato, en la miseria o en la prisión. Quienes hoy se jactan altaneros en el poder y humillan a sus pueblos, amenazándolos y llevándolos a la cárcel, a la muerte o al exilio, ya han firmado su condenación. Se olvidan de eso que dice el libro del Eclesiástico: solo Dios es poderoso. El despotismo y la crueldad
cierran el camino hacia Dios y a su gracia. Sin embargo, quien tiene poder y actúa con humildad, dice el mismo libro, hallará gracia ante el Señor. Dios no le cierra su corazón a nadie. Puede parecer iluso e ingenuo que este antiguo libro bíblico proponga a los poderosos a hacerse pequeños y les invite a la humildad, pero no es imposible que lo hagan. Esto no es imposible cuando las personas abren su corazón al bien y a la verdad. Quienes tienen el poder en muchos de nuestros países y las personas fanáticas y serviles que los apoyan deberían aprovechar la última gota de humanidad que les queda en el corazón para reflexionar, asumir la responsabilidad de sus errores y delitos y comenzar a ceder, devolviendo a sus pueblos la dignidad y la libertad que les han robado. Nunca es tarde para nadie disponerse a acoger a Dios y su gracia a través de la humildad. Decía el Papa Benedicto XVI que ejercer el poder es un deber que exige cada día preguntarse: ¿he estado a la altura? Esta es la pregunta que cada gobernante debería hacerse al caer el día. ¿He estado a la altura? A mayor poder, mayor responsabilidad. Y mientras más responsabilidad se tiene, más humildad se requiere. No lo olvidemos. La persona humilde no es débil, sino fuerte. Y solo la fuerza de la humildad podrá cambiar el mundo. En esta misma línea del libro del Eclesiástico, hemos escuchado hoy en el Evangelio que en ocasión de un banquete al que fue invitado, mirando que algunos invitados escogían los primeros lugares, los lugares más destacados, Jesús dijo a quienes lo escuchaban: cuando te inviten a un banquete, no te sientes en el lugar principal. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. O como dice la traducción que leímos, sube a la cabecera, es decir, de la mesa. La lección de Jesús es una oportuna enseñanza de urbanidad, naturalmente, para no hacer el ridículo. Todos hemos visto cómo la gente se pelea en los eventos públicos por estar en el lugar más destacado, al lado del personaje más famoso, más importante. Y mejor si se logra sacar una foto con él para publicarla después en Facebook o en Instagram. Así somos. Para Jesús esto es ridículo. La enseñanza de Jesús, evidentemente que no es una simple lección de urbanidad y de buenos modales para las actividades sociales. Jesús habla de la vida. Querer estar en un lugar importante, ocupar el puesto más destacado, no nos hace más grandes ni más importantes. Este deseo que todos llevamos escondido muestra solo nuestra ambición egoísta, la mezquindad de nuestro corazón, nuestra inmadurez humana y también hasta nuestras propias inseguridades. El valor de una persona no está en el lugar que ocupa, ni en el cargo que tiene, ni en los títulos que logra obtener. Jesús hace una recomendación desconcertante. Cuando te inviten, ocupa el último lugar. No a mitad de la mesa, no a mitad de la fila, no, el último de la cola. La invitación de Jesús es a ser humildes. Una persona humilde suele asociarse equivocadamente con una persona apocada, encogida,
que nunca se opone a nada ni a nadie, que está calladito, que se resigna, que se conforma fácilmente, que lo aguanta todo. No, eso no es la humildad. Esa no es la humildad que propone Jesús. Él no fue así. Y ha sido el ser humano más humilde que ha existido en la historia. Entendida de esa manera, la humildad no nos resulta un valor humano atrayente y digno de vivirse. Cuando Jesús nos invita a ocupar el último lugar, nos está exhortando a asumir el camino de la humildad como una actitud interior que favorece la convivencia humana, que ayuda a relacionarnos mejor. El último lugar no se pelea. Esta actitud ennoblece el espíritu humano y nos permite acoger a Dios. ¿Qué cosa es el último lugar? El último lugar es el lugar del servicio. Jesús no quiere seguidores sentados en tronos, sino humildes servidores de los demás, que como Él sepan tratar a todos con compasión y bondad. Este es el último lugar. El último lugar es también el lugar de la solidaridad. Jesús quiere que seamos capaces de sufrir el dolor de quienes están en soledad, sufren pobreza, están tristes o privados injustamente de su libertad. No es humilde el que reconoce la grandeza del que está por encima, sino el que reconoce la grandeza del que está por debajo. El último lugar, finalmente, es el lugar de Dios, quien a través de Jesús ha querido ser el último de la humanidad, ocupando el último puesto en el mundo, el más despreciable, la cruz. Y precisamente a través de esta humildad radical, hecha de amor y sacrificio, nos redimió del pecado y nos sigue perdonando y levantando continuamente. Es decir, ser humilde es ser como Jesús, que nunca aparentó lo que no era. No buscó grandezas humanas ni soñó con estar encima de los demás. Es célebre la definición de humildad que nos da Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Humildad es andar en verdad. Ser humilde es simplemente ser lo que somos, pero dando siempre lo mejor de nosotros mismos. Ser humilde es ser lo que eres, pero dar lo mejor de lo que eres. Ser humilde es reconocer nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestros defectos, con serenidad, sin amargura. Todos somos defectuosos de fábrica. Solo Dios es perfecto. Ser humildes también, agradecer al Señor por nuestras cualidades, por nuestros talentos y dones. El humilde no oculta sus cualidades, las muestra, pero las muestra para el servicio de los demás, con sencillez y alegría, sin esperar nada a cambio. Para terminar, las personas humildes no construyen su vida sobre ambiciones y sueños de grandeza, sino que confían en el Señor y viven abiertos con sencillez a su misericordia. Por eso quien es humilde puede parecer débil o perdedor, pero en realidad es fuerte y grande. El que es humilde es grande porque confía plenamente en el Señor, se apoya en Él y todo lo espera en Él. Esa es su fortaleza. Quien es humilde no se mira tanto a sí mismo, ni se está comparando con los demás, sino que dirige continuamente su mirada a Dios, con las manos vacías, sabiendo que no merece nada y que todo está por recibirse. Por eso, la persona humilde que ha elegido el último lugar, el lugar de Jesús, aún en la tentación, en el dolor, en la humillación o en el pecado, escuchará siempre la voz de Dios que le dice:
amigo, sube más arriba. Amén.